noches, bienvenidos a las 8:45. Mi nombre es Juan Luis Font. Hoy estoy yo acompañando, soy el invitado de Quique Godoy, porque el día jueves es realmente el día de Quique Godoy y de Claudia Méndez. Pero ante la ausencia de Claudia Méndez, yo estoy aquí, don Quique Godoy, Bienvenido, don Juan Luis. acompañándole. Le damos la bienvenida a dos expertos en materia de seguridad social. Por supuesto, en unos minutos vamos a ofrecerle la conversación con el ministro de Gobernación dimitente, don Mauricio López Bonilla. Él ya se encuentra aquí en nuestros estudios, pero vamos a arrancar conversando primero sobre seguridad social con Luis Felipe Linares, quien es exministro de Trabajo, y con Edgar Balcells, quien es exministro de Finanzas. Ambos entienden a cabalidad del tema de seguridad social y ambos pueden responder respecto a todas las consecuencias y todas las implicaciones que tiene el hecho de que la junta directiva en pleno, bueno, con la excepción de una persona del IGS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, haya sido capturada y conducida ante juez por la acusación de haber participado de manera inapropiada en la aprobación de un contrato que se considera que es corrupto, el contrato que le otorgó a la firma PISA la proveeduría de servicios de hemodiálisis para pacientes del IGS. Bienvenidos, señores, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Yo quisiera empezar un poco por esta primera parte que les decía Juan Luis. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un miembro de una junta directiva en este tipo de casos? Porque las implicaciones, estamos viendo ahora, son graves y sin embargo no pareciera que fueran individualmente responsables de los actos. Pues en toda ley orgánica de una institución descentralizada y autónoma, como es el caso del ICS, se dice que la junta directiva es el órgano máximo o el órgano superior de decisión, el órgano supremo, así como el Código Municipal dice, el Consejo es el órgano deliberante y de decisión. Entonces ellos son los que les corresponde decidir sobre el presupuesto, préstamos, nombramientos. Y una de las facultades que les da la ley de contrataciones es que la autoridad superior, que es la colegiada, que es la junta directiva, es la que le corresponde adjudicar las licitaciones después de que estas son una adjudicación previa, se puede decir, que hace la junta de licitación. La autoridad superior la ratifica o si no le parece se la puede devolver a la junta de licitación y esta si insiste entonces ya tiene que aprobarla la junta directiva, pero ya es bajo responsabilidad de la junta de licitación. Pero en este caso los miembros de la junta directiva del ICS aprobaron esa adjudicación y no repararon en una cosa elemental, servicio de enfermo renal crónico por una droguería. Es como que si uno adjudique pues el abastecimiento de pan por una ferretería. Pero, a ver, uno puede creer que no hayan reparado inicialmente, pero cuando se produce la primera información que se dio en Prensa Libre, por ejemplo, se produce la primera información que explicaba de la muerte de un paciente. Y así como se dio la primera información, se dieron datos sobre otras 11 muertes. ¿Se puede entender que la Junta Directiva no haya actuado en este caso, Edgar Balcells? Sí, tenemos que recordar que hay un principio administrativo y es un viejo principio que dice que la responsabilidad no se delega, tan solo se comparte. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un contrato de más de 100 millones de quetzales. Entonces, lo que nos queda en este caso y lo que está pasando también con la SAT es un ejemplo para el futuro de la gobernabilidad, ahora que se está hablando incluso de reforma del Estado. Es para que quienes llegan a las juntas directivas no lleguen por el simple hecho de estar sentados o por el simple hecho de tener ciertos relacionamientos que se tienen en las juntas directivas. Luis, la junta directiva debió haber dado marcha atrás al ver los primeros problemas de esta adjudicación. O por lo menos pedir información a la administración y después de pedir información ordenar, decidir que ese contrato quedara sin efecto, que se suspendiera, en fin, como órgano superior del instituto puede tomar decisiones que revoquen actuaciones de la administración, tiene el poder para hacerlo
Y aquí pues pasaron 2 meses con todo eso que usted decía, de noticias en la prensa, de enfermos que morían, de que se quejaban de la mala calidad del servicio. Eso no estaban ellos en Marte como para que no se dieran cuenta que estaba algo mal estaba pasando en esa adjudicación que aprobaron. Pero vayamos un paso más allá desde esta perspectiva. Una cosa es que se haya aprobado y pudo haber habido negligencia o no tener conocimientos técnicos adecuados, cualquier excusa de este tipo. Pero otra es haber recibido beneficios económicos a cambio de una decisión que hayan tomado. Porque para que se consuma el fraude, en particular, que es de lo que están sindicados algunos de ellos, implica que recibieron algo a cambio, o que hubo un contubernio, o hubo acuerdo o colusión para llevar a cabo un acto de este tipo. Hay una diferencia entre lo que estabas planteando, que es haber actuado, digamos, negligentemente de alguna forma, y otra es haber cometido fraude porque recibieron dinero a cambio de esto. Bueno, entiendo yo que el fraude es por haber adjudicado a un oferente que no llenaba los requisitos de ley, porque dicen que el expediente decía en las bases de licitación que no se podía subcontratar, y ahí la droguería Pisa presentó como proveedor del servicio a una empresa MD corporativa, porque los que están acusados de haber recibido recursos, de haberse recibido dinero, el soborno a cambio de la adjudicación a la negociación, son los que están acusados de cohecho activo, activo en este caso. Señores, de cohecho pasivo, perdón, porque son los que recibieron. Señores, en cuanto surge una noticia como esta de corrupción y se captura desde el presidente a prácticamente casi todos los miembros de la junta directiva, se captura también a cuadros de funcionariado del Seguro Social, de inmediato las corrientes más conservadoras y las corrientes más liberales del país empiezan a hablar de la necesidad de privatizar y o diversificar la oferta de seguridad social, dejar de hacer obligatoria la cotización en el Seguro Social, como lo es en este momento, para todo trabajador formal. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esta demanda? Mira, lo que yo creo es que somos apagafuegos, porque en un momento estamos hablando de la SAT y luego pasamos a hablar del ICS. Y este tipo de propuestas... Bueno, pero eso ocurre de gobernación también, pero eso ocurre porque se descubre corrupción en todos lados. Sí, ocurre, pero no terminamos de solucionar los problemas, porque estos mismos temas se estuvieron hablando en 2002, después de toda la corrupción revelada con la gestión de Wohlers, ¿no? Incluso hubo miembros de junta directiva, recuérdense de Rigoberto Dueñas, que representaba al sector sindical, que estuvo también preso y tuvo una gran cantidad de problemas de diverso tipo. Pero y el Congreso, ya vivimos el Congreso, el Congreso, no escarmentamos. El Congreso emitió un acuerdo legislativo liderado por Ninés Montenegro en el sentido de comenzar a ver una serie de propuestas. Y todos los sectores, la Cámara de la Construcción, el CIEN, la Fundación Frederick Ebert, presentaron diversas propuestas tendentes a la reforma previsional. Y como estábamos platicando en el ínterin al comienzo, estas propuestas tienen una serie de costos fiscales, que es muy similar a lo que está sucediendo con el Montepío de los trabajadores del Estado, que está totalmente desfondado. Entonces, como tienen costos fiscales y como son costosas de implementar, las dejamos. Y pasa la situación. Y del 2002 para acá, ahora que la CICIG toca de nuevo el tema, volvemos a estas discusiones. Incluso hoy en la mañana estaban hablando de un elevador del ICS que no servía. Pero, y entonces estamos en un... Pero tenemos que tener claro que el ICS en sí es dos, y si no 3 tipos de instancias diferentes. Una, un prestador de servicio de salud, que es un tema. Y otro, un sistema de pensiones para personas que abonan al sistema de pensiones. Son dos cosas diferentes. Y sin embargo, ninguna de las dos está 100% fondeada adecuadamente para que opere bien. Y aquí regresamos a la pregunta de Juan Luis. Privatizando una parte de ellas, ya sea la parte médica o la parte de pensiones, o ambas, pero de forma separada, ¿solucionamos el problema o solo lo cambiamos de lugar? Yo creo que aquí hay que diferenciar entre la naturaleza del sistema de seguridad social, el diseño del sistema, los principios que inspiran el sistema, que son principios de solidaridad. No podemos tener un sistema eficiente para pobres y donde solo van a contribuir los pobres, y un sistema eficiente donde solo van a cotizar los trabajadores de mayor remuneración. El principio de solidaridad es el elemento fundamental del ICS. Entonces, una cosa es la naturaleza, el diseño y los principios, y otra cosa es la administración. Puede ser y este es un problema de administración, que el ICS fue sometido
y no es la primera vez, también sucedió en Portillo, a un saqueo sistemático, a una administración ineficiente que estaba haciendo colapsar los servicios, que hacía adjudicaciones con todas las dedicatorias para empresas que no estaban calificadas para prestar los servicios. Entonces, otra cosa es definir, por ejemplo, cómo hacer y discutir cómo hacer para que el derecho a la seguridad social sea efectivo para toda la población y no como ahora que es para una minoría, el 20% de la población laboral. El otro tema es cómo hacer sostenible el sistema de pensiones, que con las modificaciones que se hicieron hace 3 o 4 años, se llegó a una sostenibilidad al año 2025. Y esta es un modelo que está diseñado para ajustes periódicos, no tiene que tener asegurada la sostenibilidad para el 2050 o 2100, al 2025, cuando se llegue al 2020, ahí se tendrá que dar otro paso. Y el sistema, la ventaja de tener integrados los dos sistemas, salud y pensiones, es que lo que es gancho para uno sirve para financiar el otro. Ya, porque el cotizante joven que paga por maternidad. Que ve por maternidad porque ve su jubilación a 40 años. Dice, ¿cuándo voy a llegar yo a jubilarme? Está ayudando a financiar las pensiones de quienes tienen 70 años. Al cotizar para las pensiones, para recibir servicios de salud, está contribuyendo a garantizar las pensiones de los que ya dejaron de trabajar. Señores, ¿y por qué el IX no parece ampliarse? Es que no parezca, no se amplía realmente a cubrir más población. Cubre aproximadamente el 17% de la población económica activa, ¿no es así? ¿Por qué razón no se amplía y por qué gobierno tras gobierno parecieran llegar a él como, digamos, como quien busca una caja del tesoro, un arcón del tesoro, a tratar de conseguir, de colocar los fondos en los bancos y obtener alguna comisión en algún caso, y en otros a negociar con los proveedores el cobro de comisiones y construcciones de obras faraónicas también? La razón por la que no se amplía es porque en Guatemala incluso ha estado aumentando lo que se denomina la población informal. Y la misma ley orgánica del IX, que es tan vieja, que data de 1946, tiene una serie de consideraciones para incorporar a esa población bajo otros mecanismos. Y han habido una serie de estudios, pero eso requeriría de experiencia en seguridad social, porque desde el 2002 lo que se estuvo discutiendo es que las gerencias, las sugerencias y las mismas presidencias que han llegado, recordemos por ejemplo, en tiempos de Arzú estaba Julio Suárez, luego estuvo Wohlers, Víctor Suárez estuvo en el tiempo Suárez, perdón, ¿verdad? Y es gente que no precisamente está especializada en el tema. Entonces, ahí lo que tiene que haber es una verdadera escuela, como en el caso SAT, que es lo que se ha estado platicando, ¿verdad? Con verdadera experiencia tributaria y en este caso con una experiencia en seguridad social moderna, porque pueden haber una serie de opciones de sistemas mixtos combinando capitalización individual, que es lo que han estado haciendo los diferentes países de América Latina, pero es un tema que tiene que ver con criterios actuariales y con el apoyo fiscal que se requiere para salir hacia una reforma previsional de nuevo cuño. Me dicen cómo funciona en Chile, porque ahí sí funciona. Bueno, en Chile lo que funciona hasta cierto punto es un sistema de pensiones privado en donde el Estado garantiza una pensión mínima. Entonces no es totalmente privado y el sistema de salud es un servicio estatal. Ahora, funciona un poco mejor el sistema de pensiones, el privado, porque el porcentaje de población económicamente activa que está asalariada es mucho mayor. Ahora aquí en Guatemala está lo que decía Edgar, hay un fuerte porcentaje, 70%, el 40%, no, el 40%, tenemos 35% de la PEA es asalariada. Menos, diría. Sí, son casi 3 millones. ¿Y ese 35% está dentro del IX? No, en el IX está el 22. Tenemos 3 millones de asalariados y de eso solo la tercera parte está cotizando al IX. Entonces hay un problema de control. El Estado tiene, según la ENEI, tiene 400,000 empleados y solo 150,000 cotizan al IX. O sea que en el Estado hay 250,000 trabajadores informales. Entonces, ahí comienza el tema de la elusión de la afiliación. Aparte de que tiene que diseñarse un sistema para los trabajadores por cuenta propia.
Y la experiencia latinoamericana dice que los trabajadores por cuenta propia no pueden sufragar la cuota de patrono y de trabajador. Entonces, el Estado tiene que hacer un aporte para cubrir esa cuota. Don Quique, Solo me hace a una punto de pregunta, cerrar. sí, rápido, solo me hace una pregunta local. ¿Por qué funciona diferente un sistema así, IRTRA versus IX, por ejemplo? Me hacen la pregunta. Bueno, porque lo que pasa es que el IRTRA se ha convertido en un excelente negocio, porque recibe el 1% de la cuota de los trabajadores, de la planilla, y ha concentrado todos sus servicios en un área. Pero ¿quiénes van fundamentalmente a hospedarse a los hostales del IRTRA? O a usar los parques. Van los meseros de los restaurantes, van los policías que cuidan las empresas, no, van los gerentes de esas empresas. Entonces, es un negocio sumamente rentable porque el gerente que tendría que pagar en un hotel similar $200 diarios, ahí va a pagar 100. Pero hay una respuesta Entonces, más. Es que también no es igual de caro prestar servicios Claro, de un salud, parque de que de diversiones que prestar claro. servicios de salud. Los El servicios de salud no se puede, son carísimos no se en todo puede el mundo. comparar Claro. las dos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a pasar en este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga cómo han reaccionado los televidentes frente a este tema. Juan Carlos, también es necesario recordarle a nuestros televidentes que inmediatamente después de la pausa comercial, el ministro de Gobernación, el todavía ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, nos acompaña hoy para responder sobre esa renuncia suya. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Esta noche nos dice Nelly de la Torre: la corrupción en el IX no es nueva, lo recuerda el licenciado Balcés, por allí andan en los partidos políticos. Edgar René López nos plantea: miembros de la Junta Directiva llevan voz y voto de la institución que representan, deben de ser responsables de lo que firman. Fernando: el IX es una institución del Estado para la clase trabajadora o es de una dependencia burocrática pro gobierno. Es su pregunta. La privatización del IX desde ninguna perspectiva es la solución. Cuidado con eso, es lo que nos plantea. Y Aurora nos dice también: ahora ninguno de los miembros de la Junta Directiva del IX sabían nada porque no pueden decir. Entonces, ¿para qué estaban allí? Es lo que nos plantean. Al regresar de la pausa, ya está en el estudio de las 8:45 el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Su renuncia ha sido, por supuesto, el tema más importante de las noticias el día de hoy. Nosotros estaremos analizando hasta las 10 p.m. también el tema con salida a López Bonilla. Siga con nosotros acá en Noticiarios de Canal Antigua.